Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Como siempre, yo te invito a que lo hagamos juntos. Amén. Muy importante es escudriñar la palabra, la Biblia, conocer la palabra de Dios, conocer más a fondo quién es Jesús, por qué vino el Hijo de Dios. Amén. Que vino a ofrendar su vida para darnos salvación. Amén. Hoy el mundo festeja el 24 de diciembre, que le llaman la Navidad, que quiere decir natividad, nacimiento. Amén. Pero en muchas ocasiones se hace de una forma que no es agradable delante de los ojos de Dios. Eso tiene que ver mucho con la Saturnalia, tiene que ver mucho con Nimrod, Tammuz, Semirame, el sol, y tiene que ver con costumbres antiguas que eran rituales que no son del agrado de Dios. Amén. Hoy el mundo se prepara para una noche buena, donde hay vino, donde hay cerveza, donde hay pleitos, donde hay desilusión, donde hay tantas cosas, regalos y todas esas cosas que realmente no son las cosas de Dios. ¿Cómo deberíamos de festejar la Navidad? Deberíamos de orar, de leer la Biblia, de glorificar a Dios. ¿Y por qué no celebrarla? Es importante celebrar la Navidad, pero es hacerlo cada año, cada día, no cada año. Amén. Sino que estar contento siempre por el nacimiento de Jesús, porque eso es muy importante, que Él haya nacido, que haya venido, porque gracias a eso y gracias a que Él ofrendó su vida en una cruz y derramó hasta la última gota de su sangre, tú y yo podemos tener salvación. Pero realmente no es lo que festeja el mundo lo que a Dios le agrada. Amén. Es muy poquito tiempo el que se le da realmente a Dios en los festejos que se llevan a cabo, y la diversión y las cosas del mundo se llevan todo el tiempo, los preparativos, la cena y tantas cosas, y por supuesto que no falten las bebidas. No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, y el nacimiento de Jesús es el nacimiento en nuestro corazón. Cuando nosotros vamos a la pila bautismal, que lo reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y nos entregamos a Él. Ese es el nacimiento, y ese nacimiento debe de ser en cada uno de nosotros. Amén. Ojalá pues reflexionemos, aprendamos y honremos a Dios de una forma como Él se lo merece. Amén. Hoy le hemos llamado a este estudio, no descuides tu salvación. Y vamos ahí a Isaías 9, 6 y 7. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre todo hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, desde mucho antes que naciera Jesús, que lo profetizaba el profeta Isaías, y nos decía que Dios, Jesús de Nazaret, iba a ser un todo, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Y Él iba a ser el rey de todo el imperio. Amén. Del mundo entero. Y eso se va a dar en los postreros días que ya estamos viviendo. Él reinará en este mundo y será nuestro gobernante. Amén. Por eso qué importante es que nosotros comprendamos realmente qué importante es el nacimiento de Jesús, pero festejarlo de la forma que Él se lo merece. A Dios le gusta la oración, a Dios le gusta que nos apartemos del pecado, a Dios le gusta que le amemos, que lo glorifiquemos, que exaltemos su nombre, porque Él se lo merece. Amén. Porque Él es Dios, y no hacerlo de una forma pagana como lo hace el mundo,
eso no es agradable a los ojos de Dios. Amén. Y qué importante es pues que nosotros reflexionemos los tiempos que estamos viviendo y no nos perdamos. Hoy las personas gastan hasta lo que no tienen y empezando enero ya no tienen para comer. Amén. ¿Por qué? Porque se gastan todo en una fiesta donde supuestamente festejan el nacimiento de Jesús. Dice en Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Jesús de Nazaret vino al mundo y se hizo hombre. Jesús, que es el Hijo de Dios y que es el mismo Dios, Jesús vino al mundo, se humilla haciéndose hombre y vive entre nosotros. Nos predica su palabra y entrega su vida para darnos salvación. Y aquí ya lo decía, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo es que nos salva Jesús de nuestros pecados? Pagando un precio muy caro, pagando en una cruz con su sangre preciosa y yendo hasta la muerte. Esa es la forma que él paga. Por eso Satanás nunca quiso que él muriera, nunca quiso que Jesús fuera a la cruz, porque era el precio que había que pagar, porque dice la palabra de Dios que no había ni uno justo cuando Jesús vino. Entonces nosotros lo festejamos de una forma muy diferente. Mientras él vino al mundo, fue humillado, fue flagelado, fue deshecho y fue clavado en una cruz y murió para darnos vida eterna. Nosotros lo festejamos de una forma pagana, haciendo actos y cosas que no son del agrado de él, la idolatría, la borrachera, el pleito, las malas palabras y tantas cosas que se vienen en el supuesto festejo de la Navidad, del nacimiento de Jesús en el día de hoy. De verdad es importante que reflexionemos cómo es que Dios quiere que lo festejemos, cómo es que Jesús quiere que nosotros lo festejemos. Y no solo este día, todos los días, porque Él se lo merece. Amén. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Dice allí en Oseas 3:6-12, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza. Así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, lo castigaré por su conducta, le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino, mosto, quita el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Amén. Aquí nos habla la palabra de Dios. Está hablando Oseas al pueblo de Israel. Dice que perecieron por falta de conocimiento. ¿Cuál fue lo más grande, aparte de todas las cosas? Porque también habla de que hicieron como sodomía, como lo que hacían en Sodoma y Gomorra, los del pueblo de Israel, los judíos en aquellos tiempos. Amén. Habla la palabra de Dios, pues, que todo eso que hicieron fue por falta de desconocimiento. Y la palabra de Dios profundiza mucho, si tú lees la Biblia, en el hecho de que ellos adoraron otros dioses. Ellos adoraron a dioses de madera, a dioses de piedra, y no glorificaron al Dios Todopoderoso.
Y cuando nosotros hacemos todas aquellas cosas que no son del agrado de Dios, nosotros le estamos dando honra y gloria a otras cosas y no al Dios Todopoderoso. Las cosas de Dios son más serias. Las cosas de Dios requieren realmente de dedicación, requieren realmente de fe, requieren realmente de respeto. Dios es el dueño de cuanto existe. Dios es el dueño de la salvación. Dios es el que puede mandar a la condenación. Dios es poderoso. Dios no piensa como nosotros. Dios no actúa como nosotros. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios limpio. Dios es un Dios puro. A Dios se le honra de una forma diferente. Por eso qué importante es que nosotros reflexionemos en lo que hacemos, porque el hacer las cosas como a Él no le agrada, eso es ir directamente a una condenación, ir en contra de la voluntad de Dios, y eso un día nos va a pesar. Por eso es importante que nosotros reflexionemos si realmente queremos glorificar a Dios, queremos honrar a Dios, hagámoslo, pero de la forma que Él se lo merece. Dice Juan 3:16 al 19, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, dice que Dios amó tanto al mundo que mandó a su único Hijo al mundo a morir en una cruz, a ser azotado, a ser burlado, a ser escupido y a derramar su sangre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante, dice la palabra de Dios. ¿Crees en Dios? Dice también los diablos creen y tiemblan. Amén. Pero dice que todo aquel que no crea en Él ya ha sido condenado. Amén. Entonces nosotros, qué importante es que le demos su lugar a Dios. Cuando los fariseos decían, ¿es correcto darle tributo a César? ¿Y qué dijo Jesús? Muéstrenme una moneda. ¿Qué cara tiene ahí? César. Ok, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. No mezclemos las cosas mundanas. No mezclemos lo pagano con lo puro. No mezclemos la idolatría, los ídolos, con el poder de Dios. Dios es Dios. Dios es poderoso. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Nadie es como Dios. No mezclemos, pues, las cosas paganas, las cosas que ofenden a Dios, con las cosas de Dios. Dios es aparte. A Dios debemos de darle un lugar especial en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones. Pero si nosotros queremos mezclar a Dios con las cosas del mundo, el agua y el aceite no se mezclan. Si hacemos algo para Dios, hagámoslo con pureza, hagámoslo limpio, hagámoslo digno de Dios y glorifiquémoslo y exaltémoslo. Porque si hacemos algo para Dios y está mezclado con las cosas pecaminosas del mundo, créeme que te servirá de condenación, lejos de servirte de salvación. Es muy hermoso los regalos, es muy hermosa la convivencia, tomando y haciendo todas esas cosas. Entonces no mezcles a Dios, no llames a Dios, porque Dios no va a venir a una mesa donde hay licor, a una mesa donde hay malas palabras,
a una mesa donde hay odio, donde hay rencor, donde hay resentimientos y tantos conflictos que se dan. No lo invites, porque Él no participa de eso. Dios es paz, Dios es amor. Amén. Por eso que importante es que le conozcamos, para que nosotros realmente, si invitamos a Dios a nuestra mesa, lo hagamos con sumo respeto para glorificarlo y exaltarlo. Amén. Dice Romanos 5, 8 al 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Dice, Dios mostró su amor para con nosotros. Dice, porque aún estando nosotros muertos en pecados, en delitos, Él aún así vino al mundo. Él aún así se hizo hombre. Él aún así se humilló a sí mismo para llegar a esa cruz y morir en esa cruz para darnos vida. Y algo maravilloso que nos dice la palabra de Dios, que cuando Él murió se rasgó el velo del templo. Amén. Y sabemos, ya lo hemos comentado, que en esos tiempos los únicos que podían entrar, en los tiempos donde realmente se glorificaba a Dios, los únicos que podían entrar eran los sacerdotes, y que deberían de estar limpios completamente de pecado. Les ponían una campanita y les amarraban los pies, por si ya no sonaba la campanita, los sacaban de ahí, porque eran los únicos que tenían comunicación con Dios y nosotros a través de esos hombres. Amén. A través de los que ministraban en la casa de Dios. Pero cuando se rasga el templo, entonces Dios en su infinita misericordia te da la oportunidad a ti, a mí, a cualquiera de nosotros, para que nos comuniquemos directamente con Él, para que hablemos directamente con Él, para que lo exaltemos, para que lo glorifiquemos, para que le demos gracias por lo que nos ha dado, para que le pidamos lo que tenemos necesidad. Eso es lo que significa cuando el templo se rompe. Amén. ¿Y qué hizo? ¿Cuál era la meta de Dios, la meta de Jesús? Morir en una cruz y pagar por nuestros pecados, para que todo aquel que se arrepienta reciba de la gracia, que es el perdón de pecado. Amén. Por eso, qué importante es pues que nosotros comprendamos lo que es la palabra de Dios, comprendamos la voluntad de Dios. ¿Qué quiso hacer Dios realmente con nosotros? ¿Cuál es ese regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es la salvación? Que muchas veces ni siquiera lo entendemos. ¿Por qué? Porque no practicamos la relación entre nosotros y Dios. Amén. Y en estos días del fin de los años, se habla mucho del nacimiento de Jesús, pero se hace de una forma pagana, de una forma que a Dios no le gusta. Y es doloroso decirlo, duele, porque es muy bonita la fiesta, la algarabía y todo lo que se da, pero Dios no es eso. Dios es oración, Dios es algo completamente diferente, que nosotros deberíamos de aprender y tener conocimiento, y que además no es de un día. A Dios lo debemos de festejar todos los días. Todos los días debemos de darle gracias por su nacimiento, pero también por su muerte en esa cruz, porque Él pagó por tus pecados y por mis pecados. Por eso qué importante es que nosotros entendamos esa parte. Amén. Dice Lucas 19:5 en adelante, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar y mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué hizo Zaqueo? Dice que era un cobrador de impuestos, un pecador visible en aquellos tiempos. Tanto que cuando Jesús fue a su casa, dijeron que se había metido a la casa de un pecador. Pero Zaqueo, cuando oyó hablar de Jesús, lo quería conocer, quería tener un acercamiento con él, pero dicen que era pequeño de estatura y que no lo podía ver, y se subió a un árbol siquimoro para ver a Jesús. Y Dios sabe cuando realmente nosotros queremos ese acercamiento con Él, cuando nosotros queremos realmente glorificarlo, honrarlo, conocerlo, amarlo y darle gracias por tantas cosas que nos ha dado, por la vida, por la salud, por la familia, por el techo donde vivimos, por los alimentos. Cuántas cosas nos ha dado Dios, por cuántas cosas nosotros, el trabajo. Tenemos que darle gracias a Dios y glorificarlo. Y Zaqueo estaba allí porque quería tener un encuentro con Jesús. Se subió al árbol y le dijo Jesús: Baja, Zaqueo, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Amén. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Baja de ahí, aléjate del pecado, aléjate de la maldad, aléjate de las cosas que no son de mi agrado, porque yo quiero morar en ti. Nosotros somos la iglesia de Dios, no la iglesia de piedra. Nosotros somos el templo de Dios. Y eso es lo que realmente quiere Dios. Y ojalá y este día sea un día especial para que tú con tu familia se reencuentren con Jesús, para que tengan un reencuentro con el Dios Todopoderoso, con el Rey de Reyes, con ese que nació y que vino al mundo a ofrendar su vida. Dice la palabra de Dios que no hay amor más grande de alguien hacia ti que dé la vida por ti. Y Dios ha dado la vida por nosotros. Pero muchas veces no reflexionamos en eso. ¿Por qué? Porque no nos paramos a ver y a pensar quiénes somos nosotros delante de Dios y quién es Dios delante de nosotros. Y a veces somos especiales y le voy a dar esto a Dios y voy a hacer esto para Dios. Nos invitan a la iglesia. No puedo, pero un día iré. Un día le daré la oportunidad a Dios de que me vean en la iglesia. Algún día leeré la Biblia. Algún día oraré. Hoy estoy ocupado, hoy no tengo tiempo. Quitemos todas esas cosas. Quitemos toda esa negatividad y démosle el primer lugar a Dios. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que realmente Dios quiere. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios ahí en Isaías, lo que leímos: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy vemos cómo nuestro mundo se destruye, cómo nuestro mundo está, ahora sí como dicen, con las patas para arriba, acabado, y va de mal en peor, y esto no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la maldad, porque el pecado, porque la humanidad le ha dado completamente la espalda a Dios. Y en el único día que se supone hay un acercamiento con Jesús, que es el 24 de diciembre, que no nació Jesús el 24 de diciembre y que todas las tradiciones que se llevan a cabo no son del agrado de Dios, este día hay un acercamiento erróneo, hay un acercamiento donde en lugar de glorificarlo y exaltarlo, lo ofendemos más. Por eso, qué importante es pues que reflexionemos al respecto. Amén. Y para concluir, vamos ahí a Hebreos 2, 3 y 4. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros
y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo te invito pues a que dejemos la depresión que hay en este día y que queramos llenar esos espacios, ese vacío en nuestra vida que lo queremos llenar con licor, con vino, con chismes, con cosas que no nos van a solucionar eso. Hay un vacío en el corazón del ser humano que nunca se llena porque ese vacío le pertenece a Dios. Pero Dios no entra en esos corazones. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios no mora en un corazón, en un cuerpo contaminado, en un cuerpo donde hay pecado, donde hay maldad. Y así dice la palabra de Dios y es clara que donde hay pecado Dios no habita. Entonces cuando nosotros permanecemos en maldad, cuando nosotros permanecemos en pecado, Dios se aleja de nosotros y estamos solos. Y eso no es bueno para que busquemos la salvación. Por eso es importante, muy importante, que reflexionemos al respecto. Amén. Porque vendrán días muy pronto donde realmente tendremos la necesidad y el único que podrá ayudarnos se llama Dios. Pero si nosotros nos mantenemos lejos de Dios, si nosotros le damos la espalda creyendo que somos autónomos y que no lo necesitamos, también la palabra de Dios dice en Proverbios 1:26 que Él también en aquel día cuando lo busquemos, dice que no nos responderá y se reirá de nosotros de ver lo que nos esté pasando. La palabra de Dios nos invita a que hagamos las cosas a partir de hoy, que lo busquemos, que nos arrepintamos y que hagamos las cosas correctamente para Él y no nos confundamos y no seamos como el pueblo de Israel, dice que pereció por falta de conocimiento. Por eso es importante que lo busquemos, que lo conozcamos y que entendamos ampliamente qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros y que lo llevemos a cabo para que nosotros un día tengamos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios y compartir con Él en ese mar de cristal, en esos lugares celestiales donde habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.